Entonces hace un tiempo yo estaba pensando en dejarles como una especie de recap de esas cositas que me ayudarán a tener una adaptación mucho más fluida y exitosa. Más que currículum, la recomendación es algo que te puede ayudar muchísimo a crecer en cualquier ámbito de la vida en este país. Dicen que los emigrantes cuando llegan a un país van a hacer el trabajo que a los nativos no les gusta hacer. En aquel momento yo vivía en la ignorancia. Yo pasaba por acoso, soporté muchísima violencia laboral. Hola corazones, bienvenidos una vez más a este espacio seguro para el chisme y, por qué no, el aprendizaje. Este es el podcast Sin pelos en la lengua con su host, quien les habla, Lucy. Corazones, como pueden ver hoy, estoy en la comodidad del hogar. No tenemos invitados porque esto va a ser una conversación entre ustedes y yo. El protagonista de este episodio es el título, como pudieron ver, porque la familia está apenas enfrentando un nuevo proceso migratorio. Nosotros estamos dejando toda nuestra vida en Italia para empezar desde cero, literal desde cero, en Suiza. Pero para los que no me conocen, esta es mi segunda vez. Yo dejé Cubita, mi país, en el 2013. Dejando a mi familia, a mis amistades, mi carrera, a todos atrás, y me vine para Italia a probar fortuna. Y aquí llevo 11, 12 años. Ajá. Así que imagínense ustedes la cantidad de errores y vicisitudes por las cuales yo no pasé. Errores que no volvería a cometer. Entonces hace un tiempo yo estaba pensando en dejarles como un videíto, una especie de recap para mí y para ustedes, como recordatorio de esas cositas que aprendí al pasar de los años y que seguramente ahora en esta nueva etapa me ayudarán a tener una adaptación mucho más fluida y exitosa. Así que si estás pensando emprender ese viaje de emigrar para empezar tu vida en un entorno completamente diferente, o si ya lo estás haciendo, quédate porque este videito estoy segura que te va a ayudar. Yo cuando emigré aquí hace ya un buen tiempo, llegué directamente a casa de familiares cubanos y familiares que tenían amistades latinas. Entonces yo vivía en un entorno donde solo se hablaba español y yo me relacionaba solo en español. Sí empecé a aprender un poquito de italiano con cursos, porque aquí en Italia, por ejemplo, existen cursos que imparten voluntarios a emigrantes, ¿no?, que llegan para que se puedan integrar. Y sí los hacía, pero no practicaba. No practicaba porque me volvía muy vaga para hablar italiano, ya que en la casa las personas con las cuales yo necesitaba comunicar me entendían perfectamente en mi idioma natal. Así que eso, ¿saben qué hizo? Eso retardó muchísimo mi aprendizaje con el idioma, porque yo en Cuba ni hablaba inglés, ni hablaba italiano, ni hablaba ningún otro idioma que no fuera el español. Entonces, al llegar a Italia, donde se hablaba italiano y no relacionarme con esta nueva sociedad y no abrirme a tratar de por lo menos probar a conversar, a impartir conversaciones en italiano, pues yo me tomé por lo menos como 6 meses para aprender las primeras palabritas en italiano. Y eso, como aunque ustedes crean que no, es un error que cometemos muchísimo, sobre todo los latinos, que somos tan familiares, que somos que nos gusta mucho nuestro entorno cálido al llegar aquí. Muchos, obviamente no todos, muchos de los que tienen la oportunidad de llegar a donde está ya la familia, por así decirlo. Entonces, si algo yo te pudiera aconsejar y algo que no cometería de nuevo en Suiza, sería el encerrarme, porque a ver, Suiza tiene diferentes cantones, pero por lo que he podido ver hasta ahora, el idioma, aunque se dice que tienen 4 idiomas oficiales, el italiano, el alemán, el francés y el suizo, ellos utilizan muchísimo el alemán. O sea, por ejemplo, aquí en la zona de Ticino se habla solo italiano. Pero si ya tú quieres moverte para zonas un poco, por ejemplo, más prósperas como Zurigo, como Ginebra creo que es ese francés, pero utilizan como una lengua, digamos, generalizada al alemán. Entonces, algo que me gustaría ya muchísimo desde ahora, que apenas me aseste un poquito en esta casa nueva, es empezar ya a
coger las primeras palabritas en alemán. Siento que el idioma es la primera cosa y primordial que si tú o yo pensamos emigrar a un nuevo país, hay que coger. Es eso que te va a abrir las primeras puertas. Y hablando de primeras puertas, atrás de eso, después que yo aprendí el italiano, que ya podía, digamos, establecer una conversación un poco más complicada, más allá del buongiorno, ciao, buonasera, salve, yo empecé a buscar, vino el empezar a buscar trabajo. En Cuba yo no sabía que existían los currículum, no sabía qué era eso. Imagínense que eso fue hace años, muchísimos años atrás. Así que vine a descubrir lo que era un currículum aquí. Yo soy técnico informático, bachiller técnico informático y soy ingeniera industrial. Uno de los grandes errores que cometí al llegar a este país fue no convalidar mis títulos, por el motivo que fuera. O sea, costaba muchísimo a la época. Así que yo me enfoqué en encontrar un trabajo porque necesitaba ganar dinero. Obviamente, como todos nosotros, quien llega con pocos presupuestos, lo primero que uno quiere hacer es encontrar un trabajito, lo primero que uno quiere hacer es poder empezar a generar ingresos. Entonces, eso produjo que yo buscara un trabajo como camarera y creara un currículum que reflejara esas habilidades, skills que yo tenía, que podía ofrecer en ese mundo de la restauración, alejándome completamente de mi carrera, de las habilidades que yo había adquirido como informática, como ingeniera, alejándome completamente de eso. Entonces, en mi currículum, pues yo puse que era buena comunicando, que era rápida, que aprendía rapidísimo, en suma, cosas que me ayudaron muchísimo, sí, a obtener un trabajo como camarera. Pero ¿qué pasó con ese currículum? Que una vez que yo empecé en el mundo de la restauración, cuando yo fui a cambiar trabajo, busqué otro trabajo de camarera. Y entonces el currículum, como que las experiencias que ellos van mirando, no son esas experiencias que tú acumulaste en tu país. Ellos por lo más, o sea, las personas, quien te va a contratar en estos nuevos países, te digo que por lo más van a valorar, no es que no las vean, pero valoran más las experiencias que tú vayas madurando aquí, en el país donde estás ahora. Si tú vas madurando experiencias como camarero en el mundo de la restauración, pues tu currículum, tu vida laboral se va a ir por ahí hasta que no decidas cambiar y poner punto y empezar desde cero, por segunda vez, cosa que yo no hice, porque siempre era como que tengo que buscar trabajo. Era hambre de trabajo sin pensar en condiciones, sin pensar en mi carrera, sin pensar en un crecimiento profesional. Solo fue buscar trabajo para sobrevivir. Y eso se reflejó en mi currículum. Sí, yo trabajé en lugares preciosísimos, trabajé en restaurantes muy renomados del centro de Milán. Yo trabajaba con el Duomo de frente de mí, el Duomo de Milano, y era bellísimo. Pero era un trabajo demasiado asfixiante y muy mal pagado, por así decirlo. Entonces, si pudiera comenzar ahorita de nuevo en Suiza, primero que todo no abandonaría mi trabajo, mi profesión ahora mismo, que es esta, crear contenido, pero sí fomentaría esta profesión. Por ejemplo, si voy en Suiza, yo tengo ya mi portafolio, que son mis redes, y es todo el trabajo que puede ver visivo. Si un día yo quisiera trabajar para una gran empresa como Google o como YouTube, tú sabes, pero sí me gustaría fomentar cursos sobre mi profesión, cursos de marketing digital, cursos de comunicación, ese tipo de cosas que puedan como que atestar, darme un papelito, una certificación de mi profesión. ¿Sí saben lo que les digo? Entonces siento que si puedes seguramente renovar tus títulos porque no tienen validez, que era mi caso, en el país a donde vas, eso va a ser un plus. Sé que los primeros trabajos tienden a ser los más denigrantes, pero no te detengas, no pierdas la esperanza. Utiliza eso para reunir dinerito, si no puedes renovar desde el inicio, y luego, cuando entonces se te dé la oportunidad, ahí aprovecha y renueva tus títulos. Renueva tus títulos y empieza a buscar opciones de trabajo sobre lo que tú estudiaste o sobre tu pasión, por así decirlo. Igual, si no traes esos títulos, en estos países existen muchísimos cursos, muchísimos. Online incluso existen cualquier cantidad. Google, por ejemplo, da cursos gratuitos y ya también pagados que te dejan certificaciones.
para luego buscar trabajo. Eso también es un plus que te puede ayudar a, digamos, construir un currículum que te permita llegar a puestos de trabajo un poco más bien pagados y que te ayuden seguramente a lo que viene después, que es en sí el alquiler de casas o el buscarte un techo o un lugar donde vivir. Cuando tú vas a alquilar casas, por ejemplo, acá, yo me recuerdo la primera vez yo pude conseguir solo un cuartito. Era un apartamento dividido con otras 3 chicas. Te piden muchísimos requisitos. Te piden una persona que garantice por ti, piden contratos full time, o sea, un contrato que pueda demostrar que tú puedes pagar ese lugar. Piden seguramente también contrato indeterminado en el caso de Italia. O sea, aquí los contratos son diferentes. Hay contratos de aprendistato, que se llama así, que es como cuando tú terminas tu carrera, vas a hacer las prácticas. Entonces te hacen un contrato de aprendistato. Es como un contrato que puedes trabajar como full time, pero te pagan menos de un part-time, por así decirlo, porque tú estás aprendiendo. Contratos contratos a tiempo determinado que tienen un límite y contratos a tiempo indeterminado, que son esos contratos que no tienen límites si tú no haces algo por lo cual, o sea, legítimamente te puedan despedir. Entonces, no tenía garante. Yo no tenía una persona que garantizara por mí en aquel entonces, pero sí tenía mi trabajo full time de camarera y también era indeterminado. Así que yo obtuve así mi primer alquiler. Ahora, el pago. Los alquileres, por ejemplo, en dependencia de donde tú estés. Acá en Milán cuestan muchísimo, muchísimo. Entonces, para pagarlos, obviamente, un cuartito costaba, me acuerdo, 800 euros cuando aquello. 800 euros. Yo no podía tener un contrato part-time. Porque en aquel momento un contrato part-time no me hubiera permitido vivir. El dueño me iba a decir, ven acá, una vez que tú pagues el alquiler, ¿con qué tú vas a vivir? Entonces tú después no vas a tener dinero para pagarme el próximo mes. Entonces no te voy a alquilar. Y es así. De ahí viene la importancia de no solo tener un buen currículum, encontrar un buen trabajo, sino también que sea full-time, un contrato que sea a regla, o sea, que tenga todos los parámetros, porque ese contrato tuyo de trabajo va a ser como la garantía para el dueño de donde tú vayas a vivir, para el dueño de la propiedad donde tú te vayas a alquilar. Ese va a ser tu mayor garante, el contrato de trabajo que tú puedas obtener. Si es un contrato de mierda, más trabajo vas a pasar para buscar un alquiler. Y ahí fue donde yo entendí la importancia de obtener y de crear primero que todo un buen currículum y luego obtener un buen trabajo, una buena posición y crecer y acumular muchas más experiencias para poder mejorar mi estilo y mi nivel de vida. Otra cosa que me pasaba muchísimo en aquel entonces era el encerrarme en mi mundo con mi gente latino. Yo me acuerdo que trabajaba y me iba siempre a casa de mi prima y ahí estaba con su gente los fines de semana o el único día de reposo que yo podía tener en la semana, yo estaba con mi gente. Yo muy poco salía con mis compañeros de trabajo realmente, muy poco me relacionaba con ellos. Entonces eso me encerró muchísimo y me cerró muchísimas puertas, muchísimas oportunidades. Siento que en aquel entonces, si hubiera quizás aceptado esa cervecita por la noche con mis compañeros, si me hubiera abierto un poquito más hacia ellos, primero que todo, hubiera aprendido cosas que sé ahora mucho más rápido y me hubiera ahorrado seguramente tantas vicisitudes. Los compañeros de trabajo pueden ser esas nuevas amistades que te puedan dar ese apoyo útil, por así decirlo, en momentos difíciles de tu vida. Acuérdense que la familia es importante, pero tú no sabes quién te va a tender la mano cuando pases por vicisitudes. Sobre todo estando, digamos, solos. Porque aquí, aunque si tú llegues con familia, aunque si llegues con pareja, tienes que pensar en que tú estás solo. En sobrevivir, sobre todo los primeros meses, los primeros años, sobrevivir solo en el sentido, si me pasa algo, ¿para dónde me voy a tirar? ¿En quién me puedo apoyar? Es muy importante tener una red de apoyo, sea de quien sea. Y tener compañeros de trabajo que te conozcan, con los cuales tú
puedas socializar. No amigos. Yo no estoy diciendo que los compañeros de trabajo pueden ser amigos, no. Pero abrirte a socializar con personas nativas del lugar te puede enseñar también a entender cómo funciona en sí este nuevo entorno en el cual tú estás, sobre todo en el trabajo. Existen, obviamente, en dependencia del país donde te estés, muchísimas metodologías de trabajo, pero por ejemplo acá en Italia se usa mucho el pasaparola, o sea, no es chisme, es como la recomendación. Más que, por ejemplo, más que currículum, es lamentable decirlo, pero es así, es lamentable decirlo, pero es así. Más que currículum, la recomendación es algo que te puede ayudar muchísimo a crecer en cualquier ámbito de la vida en este país. Entonces tú no sabes un mañana quién te puede tender la mano, quién te puede tender la mano para que tú avances en la vida o resuelvas cualquier tipo de situación que tú estés pasando en ese momento. ¿Saben? Es por eso que un consejo desde el fondo de mi corazón y un error que no volvería a cometer sería ese, socializar. El socializar y el abrirme a las personas y al entorno nuevo en el que estoy. De ahí viene esa frase de que te ven, te tratan como te ven. Te tratan como te ven. La recomendación tuya de cómo tú eres, de cómo te pones ante las situaciones, de cómo trabajas, esa recomendación que pueda dar que conoce a aquel, te puede ayudar a encontrar un nuevo lugar si necesitas cambiar de casa, a encontrar un nuevo trabajo. Así fue como yo encontré, incluso cómo cambié la primera vez. La primera vez que después ya yo había encontrado aquel trabajo, yo necesité cambiar de ahí porque la verdad que trabajaba con condiciones pésimas. Mi contrato de trabajo era, sí, full time, pero la mayor parte de los extraordinarios me los pagaban en negro, o sea, no eran declarados. Eso era un problemazo sobre todo a la hora después de ir a la oficina de migración y renovar mis documentos. Eso era un problemazo, porque ellos miraban, tú tienes contrato, muy bien, y tienes un alquiler, muy bien, y tu contrato de trabajo, ¿cuánto ganas? 1.000 euros. Pero 1.000 euros, ¿cómo tú haces para ganar? ¿Y cómo tú estás sobreviviendo aquí? Esas eran siempre las palabras, aunque si me lo daban, porque obviamente por ley yo podía pedir un contrato, un permiso para vivir aquí de residencia si trabajaba, o sea, un permiso de residencia por trabajo. Pero siempre estaba como esa cuestión. Entonces es muy importante, de ahí viene, por eso les digo también, te tratan como te ven. La recomendación de esas personas que te conocen a otras es muy importante. Y en tu aspecto, y en cómo tú te presentas ante la sociedad. Hablo por Italia, obviamente. Hay dependencia también de muchos países. No digo que todos sean igual, pero en el mundo hoy por hoy la cosa va girando así. Es feo decirlo, pero es así. Es duro que te lo diga, pero es así. Es así. Entonces, si no logras, por ejemplo, encontrar trabajo y lo necesitas urgente, online, imagínense, es un océano. El mundo digital es un océano, tu currículum allá adentro, nada, pero para que alguien lo pesque, las posibilidades son de 1.000, 5. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía era llevar los currículum personalmente. Yo me vestía muy bonita, me arreglaba, me ponía súper presentable, planchadita y me iba a llevar los currículums. Yo parecía la reina Elizabeth a llevar un currículum a un restaurante para trabajar como camarera. Pero eso me ayudó muchísimo en mi segundo puesto de trabajo, como les decía anteriormente, y la recomendación de una persona que yo no creía, no pensaba, conocía a alguien que trabajaba allá adentro. Y ayudó a ese alguien que trabajaba ahí adentro a pescar mi currículum entre los tantos que llevaban ahí diariamente otras personas. Ser emigrante, dicen que los emigrantes cuando llegan a un país van a hacer el trabajo que a los nativos no les gusta hacer y eso no es tan así. Yo siento que eso no es tan así. ¿Qué pasa? El emigrante viene con hambre. No hambre de comida, no, hambre de conocimiento, hambre de crecimiento, hambre de dinero. Entonces, el emigrante viene con mucha más voluntad de trabajar, en dependencia de donde tú seas. La gente, o sea, los propietarios, las personas, las empresas que están en estos lugares saben que contratándote van a tener una mano de obra mucho más efectiva que contratando a una persona del lugar.
Sobre todo en esos trabajos que puedan ser no denigrantes, pero sabes, como camarero, como atención al público o plomeros, albañiles, este tipo de cosas así. Entonces, el cómo te ves dice mucho de ti, sobre todo en estos lugares. Ahí viene también, ahí viene también esta cosa de las leyes, tus derechos. Mucha gente, yo pensaba al inicio que yo no tenía ningún derecho, o sea, que yo como emigrante, que yo era una emigrante, que yo no podía acogerme a ningún tipo de ley, ¿saben? Como que no existían para mí. Era como que yo trabajo, sí, pero no, las leyes no importan. Y por eso me estafaron muchísimo al inicio. Sobre todo con aquel contrato que a mí eso me hizo aprender muchísimo las leyes. Me ayudó muchísimo, ¿saben qué? El saber, el socializar con otras personas, con compañeros de trabajo que me introducieron en ese mundo de, por ejemplo, las leyes laborales. Lu, mira que tú tienes derecho a esto, a esto, a esto. Más allá de los bonos y de esas cosas de pedir ayudas, no. Hablo propio de derecho como trabajador, como mujer, atención, puedes denunciar esto como migrante. O sea, sean efectivas o no, igual lo puedes denunciar. Tienes derecho. Y vivir en la ignorancia, en aquel momento yo vivía en la ignorancia, del no saber que yo podía denunciar una injusticia cometida a mí, me hizo pasar muchísimos trabajos, muchísimos problemas. Yo me recuerdo, yo pasaba por acoso, yo soporté muchísima violencia laboral, o sea, los primeros trabajos que hice se usaba mucho eso de yo soy el jefe y te puedo tratar como yo quiera, te puedo denigrar, te puedo humillar, sobre todo delante de las personas, delante del público. Era bastante feo, bastante humillante como trabajadora, como persona, de ser humano y como mujer también. Porque a veces era como que tú eres mujer, yo soy hombre, soy tu jefe, entonces aún más te voy a humillar, aún más te voy a denigrar, aún más te voy a aplastar. Era como, se sentía como eso y así, eso estuvo pasándome, sobre todo en ese primer contrato que tuve, en ese primer trabajo que tuve, también ya en el segundo fue un poco menos, hasta que yo aprendí a que obviamente existían sindicatos, existían este tipo de procedimientos que uno podía hacer para digamos, poder tutelarse en ciertas situaciones. Y esto no me pasó a mí, pero sí lo viví de muy cerca con amistades que llegaron aquí casadas. Tengo muchísimas amistades que pasaron por vicisitudes bastante feas al llegar aquí, al estar casadas con una persona que ellas pensaban eran otra, o sea, se demostraron otras allá en el país y cuando llegaban aquí cambiaban completamente de personalidad. Muchísimo. Al estar casadas o con hijos, la cosa cambia mucho. ¿Qué pasa? Se comete muchísimo el error en pareja, de llegar, acomodarse. El hombre es proveedor, estoy en un nuevo país, estoy en su casa, él hace todo por mí. Tú no aprendes a coger un autobús, tú no te aprendes ni siquiera a ir al negocio de allá y decir buongiorno y voy a comprar esto. Tú te vuelves completamente dependiente de esa persona. Y estos casos los he visto muchísimo, los he vivido de muy cerca, no personal, pero muy cerca. Y no una, no dos, bastante. Esto sucede bastante, es más común de lo que ustedes piensan. Es un error muy grande y no lo cometería ahorita que voy a Suiza casada con mi esposo. O sea, el llegar a un lugar y aprender cómo se desarrolla tu entorno, aprender a moverte en los servicios públicos, aprender a ir a un hospital, aprender a buscar un médico tuyo, sea una aseguración o sin aseguración, aprender a buscar un pediatra para tu hijo, aprender el idioma, a ser independiente, autónoma en ese lugar es imprescindible para cualquier persona, seas hombre o seas mujer. Si vienes casado o casada, las leyes de divorcio, ¿qué te espera? ¿Qué no te espera? ¿Cuáles son tus derechos como persona casada? ¿Cuáles son tus derechos como persona conviviente? Ese tipo de cosas son indispensables saberlas. Y no saberlas después de 10 años que el tipo te dejó y dice, ay, ¿ahora para dónde me voy a tirar? Ay, mira, voy a ver una abogada. Ay, no.
Ese tipo de cosas son esos tipos que tú pasas el primer año, que es el más difícil, el primer año es el más jodido cuando tú emigras. Ya en ese primer año ya tú tienes que estar como que entendiendo cómo funciona ese lugar, para dónde te puedes tirar si sucede algo, a quién puedes llamar, centros de acogida, centros de antiviolencia, centros de abogados que te puedes buscar, que no te puedes buscar, si eres divorciado, ¿qué te espera? Las leyes, a quién apoyan, a quién no, cuáles son las de perder, cuáles son las de ganar, todo eso, porque recuérdense, sobre todo en estos países de acá, ya tan simple hecho de que eres emigrante, de que no eres del lugar, creo que como en cualquier país, ya eso es un punto inmenso a tu favor. Y tutelar a tus hijos es imprescindible, más que imprescindible, es ley de vida. Entonces, llegar allí, por ejemplo, ahorita que yo llego a Suiza, yo tengo muchos planes, hay que hacer muchas cosas, el idioma, aprender esto, aprender aquello, lo vamos a hacer paso a paso, pero es lo que les decía antes, ponerse un límite de tiempo. O sea, es hacer las cosas con calma, pero no con tanta calma. No son 5 años, no son 10 años. O sea, dentro del primer año ya yo tengo que saber cómo puedo ir a coger un autobús, dónde para, cuál es la línea, cuánto cuesta, la escuela de mi hijo, dónde es, las maestras, qué pasa si sucede violencia en la escuela, a quién puedo llamar, las leyes, cómo funcionan con los derechos de los menores, cuál es mi tutela, si yo me separo de mi esposo, mi hijo a quién va, cómo funciona, qué derechos tengo, qué derechos tiene mi hijo, el médico, las aseguraciones, cómo funciona la aseguración, cuánto me cuesta, qué me cubre, qué no cubre, absolutamente todo. Porque siento que saber es poder. Ahí se me salió José Martí. Ahí se me salió, ay no, esos años de escuela en mi país. Me sirvieron muchísimo, muchísimo. Entonces, siento que dar este paso de emigrar a otro lugar, a un entorno completamente nuevo, no es para todo el mundo. No se crean que uno a veces hace ver lo bonito, pero esto trae detrás un tsunami de emociones. Esto trae detrás muchísimas cosas lindas, cosas buenas, porque los cambios siempre vienen para bien, yo se los digo siempre. No, nadie está diciendo que va a ser difícil, que va a ser fácil. No son fáciles, pero vienen para bien. Pero no es para todo el mundo. Este tipo de cosas no son para todo el mundo. Este tipo de cosas, quien logra sobrevivir, el primer año es el más complicado. El primer año yo lo llamo el año del sufrimiento. Ese año en que tú vas a pasar la nostalgia, en el cual vas a pasar el adaptarte a todo tu entorno nuevo, incluso a la casa nueva, la cama nueva, verte en un nuevo lugar, salir y que todo sea extraño, hasta ir a comprar algo en el supermercado ya es extraño, todo. Ese primer año, y obviamente cuando el ser humano se encuentra en un lugar que no es nuevo, ese miedo al ignoto, ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido, esa incertidumbre, crea en uno inseguridades. Pero eso no significa de que tú no puedas, siguiendo, digamos, esta lista de errores a no cometer, que tú puedas tener una adaptación fluida y exitosa. Siento que ya después de los 3 años, de los 3 primeros años, uno empieza a ver la luz en ese túnel. Es como que si tú logras pasar esos 3 años, tú dices, ya, de aquí nadie me saca. De aquí nadie me saca. Eso yo se lo decía mucho a mi mamá cuando ella llegó acá. Mi mamá pasó por momentos muy complicados. Primero pasó por situaciones digamos, no que la humillaron, pero sí situaciones que la denigraron como persona, sobre todo cuando empezó a buscar trabajo y no sabía bien el idioma. Hay mucha gente que no tiene la paciencia para explicarte a ti, a mí o a ella 10.000 veces las cosas porque tú no entiendes. La comunicación es importantísima. Y no, la gente no tiene tiempo, sobre todo hoy en día. Pasó por muchísimas, después cuando, por ejemplo, hasta para ir a hacer las compras en el supermercado. De hecho, es una de las cosas por las cuales yo me siento súper orgullosa ahorita de ella, porque en un año
Ella, parecen cosas banales, pero ya ella puede ir sola, compra el ticket del autobús, se sabe comunicar en lo básico, coge su autobús, va para su supermercado, se compra sus cosas, ¿saben? Paga con carta, porque por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá, mi mamá y yo también, ni carta sabíamos. Un contactless en la vida habíamos usado eso en Cuba. Bueno, cuando aquello, y mi mami ahora nunca. Entonces, eso, verla hacer todas esas cosas ahorita, a mí me llena de orgullo. Pero se tomó su tiempo, se tomó su tiempo. Es obvio que si más joven tú emigras, pues mucho más fácil va a ser tu adaptación. Es feo decir, pero es así. Es así. Yo misma ahorita ya a mis 32 no es lo mismo cuando yo emigré a mis 19, 20 años. Por eso cuando a mí a veces me llegan estas preguntas de, ay Lucy, tengo 25 pero me da miedo, me siento estancada donde estoy, pero me da miedo empezar en un nuevo lugar. Estoy muy inseguro, no sé cómo hacerlo. Yo te diría, hazlo. Si te sientes incómodo ahorita en tus 20 y pico, en donde tú estás, hazlo. Prueba cosas nuevas, viaja, empieza en nuevos lugares, infórmate y ve. Esas justificaciones de, ay no, es que yo no tengo la situación ahorita para hacerlo, yo no tengo los recursos. Esa frase de, yo no tengo los mismos recursos que tú para hacerlo, eso es una mentira, eso es una justificación muy grande que usan las personas para no aceptar ese cambio que tú sabes que ya llegó a tu vida. Y mi perfil, mi imagen, o sea, mi proceso que está en redes sociales es esta frase hecha realidad. De cómo yo llegué aquí desde cero, desde un hueco, una isla en el medio del Caribe donde no tenía ni teléfono, ni internet, ni nada, y llegué a un país nuevo que ni siquiera sabía hacer una compra o cómo se cogía un carrito para el supermercado, y empecé y poco a poco, y ahora voy de nuevo a otro cambio, o sea, sí se puede. Si tú lo quieres, el recurso lo creas tú. Entonces, a esas personas más joven eres, si estás en tus 20 y pico y lo estás pensando hacer, yo te apoyo 100 de 10 y te diría, hazlo. Error que yo cometí en mis 20 y pico ya estando aquí. Cuando yo estaba acá, empecé, como les dije, en ese círculo de trabajar en el mundo de la restauración. En el mundo de la restauración se trabaja muchísimo y es un mundo, aparte de lo mal pagado y, digamos, laboralmente no es que tenía las mejores condiciones laborales y los mejores horarios. Yo tenía que hacer de 10 a 12 horas al día, 6 días a la semana. Yo solo tenía un día de descanso y así pasé años y años, literal. O sea, en cada puesto de trabajo que yo he hecho aquí, mínimo he estado 3 años, mínimo. Eso trajo como consecuencia que entrara en un ciclo vicioso, por así decirlo. Ciclo vicioso que era trabajar, reunir para pagar el alquiler y sobrevivir aquí y después irme para Cuba. Cada año para mí eso era como significaba empezar desde cero. O sea, yo me comía todo el dinero, no me lo comía en cosas para mí, me comía todo el dinero en eso. En lo poco que podía gastar acá lo reunía para comprar las cosas para ir a Cuba. En aquel entonces yo no entendía esa frase que muchos paisanos decían, yo hace 5 años no veo a mi madre, yo hace 10 años no voy a mi país. Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer eso sin ver a su familia tanto tiempo? Yo me moriría, yo no puedo, yo tengo que regresar, yo quiero ir a ver. Eso me trajo y me hizo pasar por tantas vicisitudes. Eso me estancó en un ciclo en el cual no digo que boté años de mi vida, porque honestamente, obviamente yo construí mucho también. Era una mujer empoderada, independiente, trabajaba, tenía mi casa, viajaba, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Eso me empujaba a, obviamente, seguir trabajando por necesidad y no por crecimiento profesional en lugares donde no me valoraban, donde no tenía un crecimiento, donde trabajaba, como les dije anteriormente, en condiciones pésimas. Y así pasé 6 años, mis primeros 6 años aquí en Italia, en un ciclo vicioso.
cosa que no repetiría absolutamente ahorita que voy a Suiza, sea cual sea la posición de trabajo. Gracias a Dios puedo ser autónoma ahorita, pero si tuviera que empezar en una empresa, no estaría más de 3 años si no me han ofrecido un crecimiento, un ascenso. No me quedaría en el mismo país, yo diría por más de 5 años, si no me ha ofrecido las condiciones que yo busco en mi, querer personal. No iría y no seguramente gastaría mi dinero en cosas que yo sé que no me puedo permitir, porque si tú gastas más de lo que ganas, estás siendo totalmente un mediocre en la vida. Y aquí la tía Luce fue mediocre por 6 años de su vida. Literal, años que yo hubiera podido ahorrar, invertir, crecer. Eran mis 20 y pico. Era como que esa edad donde uno puede experimentar sin tener responsabilidades, tantas responsabilidades como un hijo, un matrimonio, una casa o algo así. Era esos momentos en los cuales yo podía experimentar y crear las bases para que a mis 30, obviamente, yo hubiera podido poder haber tenido seguramente una posición, un nivel mucho mayor. Yo empecé tarde, yo lo sé, y lo logré de igual manera, porque, mami, aquí tú sabes que somos las que somos, pero eso no significa que yo no reconozca los errores que cometí. Es algo que evitaría, entrar en círculos viciosos, ponerte límites de tiempo para lograr tus metas realísticas. Obviamente no es que ahora, si en 3 años no me han ofrecido 10.000 euros de salario y que ha crecido, pues yo me voy. No digo así, pero sí tienes que tener como unas ciertas objetivos a cumplir en un tot de tiempo real, porque al final tú dejaste atrás tus lazos más fuertes, tú dejaste atrás tu familia, no sé, tu entorno natal, tu trabajo, tus amistades, todo lo que tú conocías. Entonces, si tú rompiste un lazo tan fuerte, ¿por qué tienes que crearte otro acá y digamos que te detenga? ¿Por qué tienes que llegar a un lugar donde por sobrevivir y por la necesidad, y que sea la necesidad la que escoja por ti, la que escoja por mí, la que escogió por mí? No. Cuando uno rompe eso y deja atrás tantas cosas, ese miedo de volver a empezar, yo siento que ese miedo de volver a empezar ya no es tan fuerte como al inicio. Sí, saben, ahorita que estamos yendo para allá, sí, yo tengo miedo porque, bueno, tengo un hijo y somos en 3, y obviamente las decisiones que yo tome como mujer, como madre, va a influenciar muchísimo en el futuro de mi hijo. Entonces, ya son otro tipo de conversaciones. Pero en aquellos momentos donde uno no tenía este tipo de situaciones, era mucho más fácil cambiar, era mucho más fácil experimentar. Entonces es algo que ahorita seguramente, si yo podía darte un consejo desde el fondo de mi corazón, tú que estás pensando en hacerlo, en dar un paso así tan importante, sería ese, enfocado en metas a cortos plazos, metas reales, y ponerte límite de tiempo para ciertas cosas, para que no te estanques, para que no entres en ciclos viciosos, y para que todo fluya de manera mucho más positiva y exitosa para ti en esa nueva etapa, obviamente en ese nuevo entorno, porque será todo completamente nuevo. Yo espero que este episodio me ha ayudado muchísimo a sacar tantas cosas que tenía dentro y a recordar tantas cosas por las cuales he pasado. Se dice fácil, hemos estado aquí, serán, unos 30 minutos, 40 minutos, 20, en unos minutos, pero han pasado casi 12 años de mi vida. He resumido, creo que la mayor parte de todos esos errores, digamos, que cometí y que me gustaría remediar en esta nueva etapa por la cual vamos a pasar ahorita. Entonces, nada, espero que les sirva, espero que les sea de ayuda útil, de una ayuda que sea útil, que realmente puedan identificarse
en esto. Si lo estás pasando y yo te estoy confirmando, si ya tú presentías que estás pasando por uno de esos errores, una de esas etapas así catastróficas como las mías, y ya tú presentías que no estaba bien y te estoy confirmando que no está bien, cambia. Okay. Después de esto, si tú estás viendo y me estás diciendo, coño, estoy pasando por lo mismo que ella, entonces no estoy yo que estoy mal, realmente esto está mal, cambia, sin miedo a nada, cambia. Nada, corazones, espero que hayan disfrutado de este episodio y que me acompañen en esta nueva fase de nuestras vidas. Siento que seguramente verán otros podcasts mucho más interesantes. Déjenme saber si desean que abarquemos este tema de el emigrar, un poco de Suiza, cómo funcionan las cosas por allá, experiencias de otros latinos estando en Suiza. Siento que sería muy interesante escuchar la versión de otras personas en este nuevo país a donde vamos, porque bueno, de Italia ya hemos tenido bastantes, creo que sí, hemos tenido tantos y muy interesantes. Déjenme saber en los comentarios, recuerden suscribirse y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.